Eh, bueno, ahora voy a poner buenas tardes a todos y todos. Voy a poner más bien eh, mi video. Bueno, ¿qué hemos visto en la clase hasta ahora? Estamos en el tema, estamos en la primera unidad. La primera unidad es sobre qué es la filosofía en general y qué es la filosofía del derecho. Y regularmente también se toca el tema de la ciencia jurídica, pero en este caso no quise profundizar tanto en que tuvieran que leer y eso para que no se confundieran tanto. A ver, y entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto, uno, qué es la filosofía como concepto de manera general, ese afán del saber, ese gusto por el saber o ese interés por el saber por encima de todas las cosas, eh, y de saber cosas que no conocemos. Está muy claro en todos los puntos y todas las tres primeras lecturas que son las que hemos abordado, la de Sea, Introducción a la Filosofía, la de Chiró, Introducción a la Historia de la Filosofía, la de Bañano, Introducción, el prefacio de Historia de la Filosofía, cómo realmente el tema está en saber, en la necesidad de saber de cosas que no conocemos, que nos preguntamos cómo son las cosas, ¿no? O cómo son desde el punto de vista, más bien nos cuestionamos eh, eh, cosas y nos preguntamos que sobre todo no es solo que no conocemos, sino que queremos explicárnoslas y queremos comprenderlas con profundidad. Eh, el tema de ir a la etimología, de la filosofía como afán del saber, filosofía, esto fue una de las cosas que vimos, o el tema de, de, de también ir en cada autor, como hace el propio Sea, que te dice, bueno, qué decía Aristóteles, qué decía Platón, qué decía Cicerón, por ejemplo, ¿no? Eh, todos los griegos y después también los escolásticos o la propia filosofía moderna, hay muchos conceptos. No es que haya muchos conceptos de filosofía, todo el mundo coincide de manera general en que al final seguimos cuestionándonos una serie de elementos de funcionamiento, que no conocemos o que queremos profundizar sobre ellos. Eso es un primer punto que vimos. El segundo punto que vimos era cuáles eran los temas principales, ¿no? Y los temas, aunque casi todos los filósofos hablan del tema de la verdad, de saber la verdad absoluta, o es la verdad de cada tiempo, yo lo que quiero enfatizar, y es muy importante, enfatizar es que la verdad de cada modelo filosófico, sistema filosófico, escuela filosófica o autor que genera un sistema, un modelo, etcétera, es una verdad que tiene un contexto histórico y un espacio y un tiempo determinado que no es única, ¿no? Entonces aquí yo sí quiero, para cerrar ya la lectura de estas tres primeras lecturas, comentar algo que dice Chiró que es muy importante. Él lo que hace es usar el concepto este de sumae, a ver, se lo voy a poner acá en chat, sumae como la suma de conocimientos filosóficos. Dice, en un momento determinado puede haber una crisis ya civilizatoria, y entonces llega un momento en que todo ese pensamiento se suma y se genera un gran pensamiento. O a partir de una crisis civilizatoria hay una cantidad de pensamientos que se han dado en todo ese proceso que además no es que se resuman, suma no es resumir ni suma de un pensamiento u otro, sino que las grandes ideas y los grandes modelos de pensamiento filosófico pueden ser creados en momentos de crisis, como él plantea, o pueden ser creados después de un proceso civilizatorio. Y es el caso de que vimos de los tres grandes momentos, ¿no? El mundo grecolatino, el momento grecolatino como un momento en el cual evidentemente hay una suma, más que una suma, una creación de pensamiento filosófico, que en mi criterio yo sí diría que el mundo grecolatino realmente es como el clímax después de haber vivido 7000 años de historia. Y esto lo vimos en el punto del proceso histórico de los sistemas filosóficos y los orígenes, y es algo que comentamos la clase pasada, si mal no recuerdo, ustedes me dicen,
y es que realmente para que el mundo grecolatino, justamente, eh, porque fíjense, nosotros en historia, cuando ustedes, en derecho, cuando se ve historia, se ve Grecia por un lado y Roma por otro lado, pero desde el punto de vista filosófico, esto se ve en conjunto. El mundo greco-latino es un mundo bastante, no es uniforme, sino único en cuanto a la producción de la filosofía, de la teoría, de la filosofía política, de todos. Y en ese sentido, para mí, o para mí, para muchos autores, lo que está pasando ahí es una suma de conocimientos que tiene que ver con todo el conocimiento acumulado en los 7000 años de historia previa. Recuerden que al final Grecia, Roma, es un sistema esclavista, y es un sistema esclavista sencillamente porque ha habido todo un desarrollo económico, social, eh, 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 importante, que los llevó a hacer el sistema esclavista como modo de producción. Todo esto sí lo comentamos en la clase pasada, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí, gracias, Abel. Entonces, justamente, el, gracias a que Mesopotamia inventó el alfabeto cuneiforme, a que se descubrió todo el tema de la escritura, a que se podía dejar esto por escrito, gracias a que hay otras invenciones, etcétera, etcétera, no sé, desde los fenicios, las técnicas de navegación, intercambio cultural, todo eso provoca indiscutiblemente que tú puedas tener una civilización diferente desde el punto de vista del conocimiento en función entre el 700 aproximadamente, antes de nuestra era, hasta el 476, que cae el Imperio Romano Occidental, y puedas tener toda esa producción de conocimiento que es impresionante. Ahora, esos son como los orígenes, ese es otro punto que estudiamos. También hablamos de los, y les decía, ¿y cuáles son las verdades de ese mundo antiguo? Bueno, la verdad filosófica para Aristóteles es una, que le interesaba mucho saber sobre el conocimiento, el ser. La verdad filosófica para Platón va por otro lugar, aunque tengan puntos en común. La verdad para los socráticos también tienen otros puntos en común, para los presocráticos. Son muchas escuelas, la escuela jónica, por ejemplo, la escuela o la escuela, la misma platónica, la escuela después de la academia, después que muere Platón. Eh, Son muchísimas escuelas, los epicúreos. Cuando vemos todo esto, tú dices, bueno, pues realmente es impresionante que no hay una sola verdad filosófica. Todos fueron creando no solo conceptos filosóficos, modelos filosóficos, sino también conceptos acerca de lo que realmente les interesaba más, ¿no? Que podría ser la relación del ser humano con el universo, el origen del universo, el origen del ser humano, qué somos, todos estos temas que dijimos que existían y que se debaten en la filosofía, pero también cómo conocemos, etcétera, etcétera. Esos son los temas que vimos que es la belleza, ¿no? Todo lo de la estética, qué es lo bello, qué es lo justo, el tema de los valores, ¿no? El tema de los valores, etcétera. Entonces, quiero que todo eso quede muy claro, que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ahora, hoy vamos a ver, y ya cerramos con esto, estas tres lecturas, un punto que sale todo el tiempo en las propias lecturas, que es que como que la filosofía es la ciencia de todas las ciencias. Esa afirmación, ¿no? La filosofía es la ciencia de todas las ciencias, que por qué se plantea esto, etcétera. Entonces, yo quiero, si alguien quiere comentar algo de lo que sí, de lo que leímos, de las tres lecturas. A ver, son tres lecturas y la otra es la de McGee e Isaías Berlín. A ver, vamos primero a abordar este tema y después tocamos un poquito la de McGee e Isaías Berlín, que la tengo acá. Bueno, ¿alguien quiere comentar sobre el tema de por qué, de qué es lo que abordan los autores con esto de que la filosofía es la ciencia de todas las ciencias? No comentan mucho al respecto, comentan algunas cosas. A ver, ¿me pueden levantar la mano? ¿Nadie? Maestra, yo tengo una duda. A ver, dime, adelante. Ajá, esa sobre la lectura de Ramón Shiro, hay que leer
el primer capítulo o en específico todo el libro? Dios santo, tienes que entrar a la página, ahí está. Pero ¿por qué? Pero esas, Luis Roberto, llevas conmigo no sé cuántos cursos y sabes, cuando estamos en la clase solo vemos al final, al inicio. Hasta di un espacio para ver eso. ¿Qué puse? ¿Qué es lo que hay que leer? A ver si alguien le responde, por favor. Principalmente la introducción y de ahí darle seguimiento hasta el primer Introducción. capítulo. No, introducción, Bueno, eso si fue lo quieres, que no sé, dije. introducción. El que quiera darle Exacto. seguimiento a su problema. Pero por Dios, ahí está en la... Por favor, cierren sus micrófonos si no están hablando. Bueno, yo voy a tratar el tema de ciencia porque nadie lo... Cierren sus micrófonos. ¿Cuál es el tema que se plantea acá desde el punto de vista de la ciencia? El tema fundamental aquí tiene que ver con que siempre se ha distinguido que la filosofía es un tipo de saber y la ciencia es otro. Pero regularmente en los años, en casi todos los filósofos clásicos, cuando hablaban de filosofía, hablaban de ciencia como conocimiento, es el mayor conocimiento de todos. Eh, es el conocimiento mayor o el conocimiento más sublime, como dirían ellos, o es la ciencia de todas las ciencias en cuanto a justamente eh, eh, se ubica como un saber por encima de la ciencia. A ver, no nos vamos a poner, no quiero profundizar en todo el devenir de la ciencia, porque justamente eso es lo que tenía yo abordado acá en la unidad uno, sino comentarles que hoy por hoy, ¿qué se plantea? ¿Qué estudia la filosofía y qué estudia la ciencia? A ver, Brenda, adelante si quieres comentar algo. Pues sí, en este sentido de la ciencia y la filosofía, creo que a mí me queda como la duda si anteriormente o hasta la fecha se sigue viendo o queriendo hacer a la filosofía como ciencia mediante máximas universales, ¿no? En el sentido de que se utiliza como el método científico y que sea, pues sí, universal aquí y en otro país y en otro tiempo, ¿no? Como decía también Kant, ¿no? Que él quería como construir estas máximas universales, aún con toda la naturaleza, pues, del ser humano que puede ser maleable. Este, pero más allá de eso, Cambiable, ¿no? digamos, Más que maleable, cambiable, ¿no? El ser humano ajá, cambia, también, como ser social, ¿no? La sociedad cambia, ¿no? Me refiero, ajá. ¿sí? Pero, por ejemplo, la lectura nos menciona más como algo más como ortodoxo, algo más seguido como a una escuela. Entonces ahí es donde, pues, no sé qué tanto es por el cambio ya de generaciones o si ya se está replanteando de diferente manera. Claro. A ver, entiendan que Abañano, Chiró y este también, el texto más actual es el último, el de McGee y Isaías Berlín, que todavía lo vamos a trabajar mucho, ¿qué día es hoy? Miércoles, el lunes. Vamos a trabajarlo completito, bueno, las primeras 25 páginas. Pero quiero trabajar como con más detalle algunas cosas porque es el más actual, es el más actual. Pero en el caso específicamente de lo que plantea Brenda, que está muy bien planteado, y Brenda, ahí en todos los textos que tienes de complementarias puedes profundizar a ti, si te interesa todos estos temas. Ahí está incluso un texto que hacen toda una historia de los debates de las ciencias, etcétera, etcétera. Y tengo muchos textos sobre eso, pero no es el objeto de esta clase ahora, ¿no? Es ¿cuál es el concepto cuando se habla de epísteme, cuando se habla de ciencia en la antigüedad? Se está hablando sobre todas las cosas de epistemología, del saber, del conocimiento visto como, a ver, como ellos, incluso voy a decirlo desde el punto de vista del griego. Para los griegos, conocimiento, ciencia es es epísteme. De ahí viene la palabra epistemología. Y eso lo vinculaban a la filosofía como afán del saber, no como una rama, sino que, claro, que la filosofía abarcaba todos los saberes o todo lo que era el conocimiento desde el punto de vista de
todo lo que se estaban estudiando por los filosofois, así decían ellos, los filosofois. ¿Quiénes eran los filosofois? Pues todos, los mismos los que estudiaban química, física, el origen en el aire, en el agua, Anaxímenes, Anaximandro, todos estudiaban, todos eran filosofois, nadie era científico y no filósofos. Y esa división es una división completamente moderna, Brenda, pero moderna incluso no en la modernidad del siglo XVI. A ver, esa división tiene en el mundo antiguo grecolatino se le llamaba filosofía a todo tipo de cuestionamiento y de profundización acerca de un área de conocimiento. Hay un momento específico, que es cuando ya el mundo latino, romano, los romanos empiezan a profundizar en el derecho, donde el derecho se vuelve una disciplina específicamente, ¿no? Una disciplina que se empieza a estudiar como una técnica, ¿no? Los juristas romanos empiezan a estudiar el derecho como una técnica. Eso también, eso ocurre justamente en un momento determinado en Roma, pero como los romanos asumieron todo el conocimiento grecolatino, griego, asumieron todo el conocimiento griego desde el punto de vista del fundamento filosófico, de epistemología, etcétera, nunca lo vieron como algo, vamos a decir así, que ellos tenían que crear otro sistema filosófico, ni mucho menos, al revés. Ahora, ¿qué va a pasar en este mundo medieval, después, entre el año 600 después de nuestra era y el 1200, que va a haber como una sumae, como diría, desde el punto de vista del conocimiento, diría Chiró, ¿no? Va a haber un momento cumbre, se ha acabado el sistema esclavista, ha entrado el mundo feudal y después todo el medio europeo, el centro de Europa, y realmente lo que ha pasado y lo que va a pasar es que ahí se crea todo un sistema filosófico, y lo dice muy bien Chiró, pero no es un sistema filosófico que es completamente nuevo, sino que tiene toda una sumatoria de todo lo que viene antes, ¿no? Toda la escolástica o toda la patrística y después toda la escolástica y todas las escuelas que hay en el mundo medieval europeo, en el centro de Europa, son escuelas, son filósofos que son muy aristotélicos y muy platónicos, todos traen mucho de Platón y Aristóteles. En ese momento, la gran división que se hace en las universidades, porque surgen las universidades en el año 1000, 1100, 1200, en ese momento la gran división es entre filosofía y teología, porque recuerden que en ese momento el centro justamente el centro justamente del conocimiento va a estar eh, en Dios, el fundamento del conocimiento va a estar ubicado en Dios por el surgimiento del cristianismo. ¿Qué provoca esto? Que realmente ahí veas una división muy clara entre filosofía y teología, por ejemplo, ¿no? Pero hasta ahora sigue la filosofía trabajando toda una serie de temas de política, de historia, del conocimiento, del saber, pero también los temas que hoy conocemos como física, química, biología, vinculados también a mandatos de Dios. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Se plantea que, ¿por qué le dicen a los médicos galenos? Pues porque hay un médico en el medio europeo que incluso tiene un tratado sobre medicina en esa época, y no es que se le diga que este es filósofo, pero no se pone a la medicina como un rango diferente a todo el conocimiento, y él justamente hace un tratado sobre medicina, pero bueno, tenían la opinión, que no debían, fundamentado por el tema religioso, y el dogma de no abrir los cuerpos, por ejemplo. Entonces todas las mediciones y todas las descripciones que hacía sobre el cuerpo humano eran basados en que habían abierto animales, ¿no? Cerdos, etcétera, etcétera. Pero no ves claramente en la época que las personas digan, no, hay médicos, hay científicos que se dedican a esto, no. Casi todo había filósofos dialogando sobre los mismos temas, y había algunas personas dedicadas a algún ámbito científico, pero no había una separación específica en disciplinas. ¿Cuándo llega esa separación? Esa separación se ve más clara con la modernidad. Justamente con la revolución científica en el siglo XVI, Brenda,
sí empieza a haber una reflexión sobre el conocimiento que rompe con todo el ámbito, vamos a decir, dogmático, medieval, de que el conocimiento tiene fundamento solamente en Dios, y pone en el centro de la reflexión de conocimiento al hombre, al ser humano, ¿no? El ser humano. El ser humano, con su razón, puede no solo obtener el conocimiento mediante la razón, sino va a ser el medio para obtener el conocimiento, la razón, y la razón, además de ser usada en este sentido, va a ser usada sobre la experiencia, ¿no? Sobre la experiencia. Entonces, es el racionalismo y el empirismo el que se vuelve epistémicamente fundamental, o el centro, ¿no? De racionalismo y el empirismo, el centro de la reflexión del conocimiento. Pero esto provoca que, por ejemplo, tengas personas, gente no, como Galileo, como Copérnico, que están reflexionando, sí, temas del conocimiento, pero ya muy enfocados, por ejemplo, a la física, a la astronomía, a qué pasa físicamente en la Tierra, la naturaleza. Y empieza a haber toda una reflexión, una serie de separaciones en las cuales las disciplinas se van a delimitar mucho mejor. ¿Y cuáles son las disciplinas que se van a delimitar mucho mejor? Pues evidentemente la física, la química, la matemática es fundamental. Fíjense, en el mundo antiguo se crea la geometría, ¿no? La geometría existe, pero es parte de la filosofía, aunque digamos que hoy es matemática, era parte de la filosofía. Y justamente ya es en la modernidad, a partir del siglo XVI, cuando estas disciplinas se van delimitando mucho mejor, ¿no? Ahorita te voy a dar la palabra, Ramiro, que la pediste, pero yo quería terminar. Quería terminar este decursar histórico para que entendamos bien en qué momento hay la separación de las disciplinas y qué tiene que ver el concepto de ciencia hoy con el concepto de ciencia que decían en la antigüedad. En la antigüedad le llamaban ciencia como la raíz que es epísteme al conocimiento de manera general, y no había una separación entre lo que se conoce hoy como ciencia y filosofía. Y en el medioevo europeo, en el centro del medioevo europeo, lo que ocurre realmente es una separación entre la filosofía y la teología fundamentalmente. Y es hasta la modernidad donde las disciplinas y los saberes se empiezan a separar con más fuerza. Y esto va a tener fundamento con el método científico. El método científico que tú mencionaste, Brenda, que ahorita voy a hablar de él, voy a parar aquí para que si tienen alguna duda o quieren comentar algo. Y Ramiro, que lo vi que levantó la mano. Adelante. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si estará bien mi comentario, pero yo leyendo precisamente y de acuerdo con la lectura que vimos la clase pasada sobre logos y sobre el ver, oír, yo lo relaciono más bien pues, con el epísteme, pero más bien lo relaciono con los principios del método científico. No sé si estará correcto mi comentario. Es que el método científico, como método científico, que conocemos hoy, es de la modernidad, no del epísteme del logos griego. ¿Está bien? Eso es lo que voy a explicar ahora. El logos, logos en la antigüedad tiene dos significados específicamente, si vas a la etimología, y tiene que ver con no solamente, la gente dice que son palabras, pero no solamente la palabra, es todo el proceso de razonamiento. Acuérdense que el razonamiento tiene muchos procesos, y esto lo describió muy bien Aristóteles con su modelo aristotélico. Observan, hay observación, después de la observación hay lo que se llama el método inductivo, que es la caracterización género-especie, es decir, los seres humanos observamos el mundo que nos rodea y vamos haciendo como, se llama clasificaciones, caracterizaciones, vamos caracterizando de las cosas y las vamos agrupando en forma de género-especie. Eso es lo que hacemos los seres humanos y lo seguimos haciendo actualmente, ¿no? Que es el método inductivo. Observamos,
clasificamos género especie, hacemos toda la operación, se le llama en lógica formal las operaciones conceptuadoras, ¿no? Que es caracterización, clasificación y después definición. Y la definición es el primer principio, ¿no? Ese es el método inductivo de lo particular a lo general, de lo particular a lo general. Eso lo escribe muy bien Aristóteles en su gran tratado de lógica o organón, que es como se llamó esencialmente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese proceso es lo que se plantea que hacían, y ese proceso de razonamiento inicial, que es inductivo y después deductivo, cuando llegas al primer principio, por ejemplo, todos los cuervos son negros, todos los seres humanos son mortales, todos los seres humanos son mamíferos, ¿no? Primeros principios, pasas a razonamiento deductivo, ¿no? Inductivo, deductivo. ¿Cuál es el razonamiento deductivo de los silogismos? Entonces, el logos es ese proceso de racionalidad vinculado a la estructuración de un lenguaje, ideas, pensamientos, ideas. La idea es la casa, el enunciado es la casa es verde, el razonamiento es si todas las casas son verdes o por qué no son verdes, ¿no? Eso ese proceso es un proceso inductivo-deductivo de racionalidad lógica del lenguaje, a lo que ellos le llamaban el logos, esa estructuración de racionalidad que después se plasmaba en ideas, en conceptos, en definiciones y en teorías. Eso es el logos, eso es lo que le llaman logos, justamente. Y esa es la epísteme, esa es la forma de conocer en aquella época. Estamos hablando del mundo griego, latino. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Ahora, ese partir de la observación, pasar por clasificación género-especie, crear primeros principios y después volver hacia los razonamientos silogísticos, es un proceso que es el método inductivo-deductivo hoy, es la esencia de la lógica formal hoy, y que lo hacemos todo el tiempo, nosotros estamos haciendo esto todo el tiempo, y eso era como la epísteme, eso es lo que le llamaban ellos el proceso del conocer, el logos. Pero ese no es el método científico. El método científico es en el siglo XVI y el método científico tiene otra concepción. ¿Cuál es la concepción del método científico? A ver, ¿quién me dice cuál es el método científico hoy? Lo han visto en miles de materias, en miles de cosas. A ver, dime. A ver si se acuerdan. Yo. A ver, Brenda. Ahorita el método científico constituye en realizar una hipótesis de algo que queremos probar o que queremos refutar, en tener objetivos específicos, generales, mediante un método, alguna metodología cuantitativa, cualitativa o de otra, realizar esa investigación, ya sea ciencias sociales, con una muestra de la población que queremos en específico, y si es pues algo matemático, pues ya con base a alguna estadística. A ver. Y demostrar. Ajá. Y demostrar, ¿termina? Sí, adelante. Y así demostrar que nuestra hipótesis se sustenta o se refuta. Ok. A ver, Ricardo, ¿quieres comentar algo más? Porque sí lo dijo a su manera, lo puedes decir también en la tuya. Pues es muy similar lo que dijo la compañera maestra. Nada más yo pues quería agregar, no pude participar hace rato, estaba por llegar a casa, una disculpa, de lo que dijo hace rato de Copérnico y el parteaguas que él hace. Tengo entendido que la gran diferencia que él logra hacer es quitar a la Tierra del centro del universo y darse cuenta que es el Sol, porque incluso Aristóteles, como usted lo mencionó, creía que la Tierra estaba al centro y el mundo lunar y el sublunar y estas cosas que él menciona en sus textos, y Copérnico rompe con todo esto, pone al Sol en el centro y eso es lo que hace la revolución científica. Sí, ese es un suceso específico en el cual él defiende, pero lo que ellos están poniendo en el centro, incluso lo pueden leer de Galileo, hay escritos, es también, a ver, Copérnico lo que está tratando es de decir, lo que tú acabas de describir es decir, él dice, yo estoy observando lo que ocurre realmente astronómicamente y no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol.
pero lo dice a partir de que él ha hecho una serie de deducciones, él tiene una hipótesis, ha hecho una serie de deducciones hipotéticas y las ha ido a comprobar, que ese es el método científico. Voy a resumir un poquito lo que dijo Brenda, que estaba muy bien, también lo que dice Ricardo está muy bien, hay una hipótesis, tú asumes la conclusión de un supuesto de hecho específicamente, tú dices, bueno, realmente, por ejemplo, vamos a ir al caso que Ricardo pone en la mesa. El Sol no es la Tierra no es el centro del universo. Yo quiero comprobar eso. ¿Cómo lo compruebo? Pues, ¿cómo lo comprobaban en esa época? No podían ir a ningún lugar. Lo comprobaban con matemática y con astronomía. Matemática, astronomía y observación. Y esa era la forma de experimentar esa hipótesis. Yo voy a comprobar que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol el centro del universo. Y lo iban comprobando con métodos astronómicos, técnicas de observación y matemática, y llegaron a la conclusión de que sí, que el centro del universo era el Sol y no la Tierra. Ese es el método científico, hipótesis, comprobación empírica, con muchos métodos, hay muchos métodos que se pueden usar y muchos métodos y muchas técnicas. Por ejemplo, Brenda mencionó metodología cualitativa, metodología cuantitativa, o podemos usar el método inductivo-deductivo, como el que acabo de comentar de Aristóteles, no importa, pero el primer paso es la hipótesis, no la observación. Después usamos métodos. ¿Qué técnicas usamos? La observación, la encuesta, la entrevista. Hay muchas técnicas que podemos usar. La etnografía, la historia de vida, esos son todas dentro de la metodología cualitativa, ¿no? Bueno, la encuesta no, la encuesta es metodología cuantitativa, pero el cuestionario, la entrevista sí. Y en derecho que usamos regularmente, pues un método documental. Método documental, revisamos documentos, igual que en historia, y un documento es desde una fotografía, pasando por un video, hasta el último código, ley, jurisprudencia, todo lo que sea un documento que tú puedas sacar información, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué usamos nosotros regularmente? Pues se le llama a veces método jurídico, hay quien le llama método jurídico, hay quien le llama un método pues lógico jurídico, hay quien le llama, a mí me gusta, para mí es la técnica documental, es lo que más se usa en el derecho, y se puede usar evidentemente toda la metodología cualitativa, ¿no? Si quieres hacer algo de trabajo en la realidad, ¿no? Cuestionarios, entrevistas, etcétera, y eso se puede hacer perfectamente. ¿Y qué vamos a hacer mediante esa parte de comprobación empírica? Llegar a una conclusión, que puede ser demostrar nuestra hipótesis o no. Si no demuestro la hipótesis, tengo que volver a la hipótesis y la reformulo. Ese es el método científico. Hipótesis, comprobación empírica, conclusión, en función de la hipótesis. Hipótesis, comprobación empírica, conclusión, en función de la hipótesis. ¿Cuándo se creó esto? A Copérnico, Galileo, Andrés Vesalio, es el primer médico que refuta a Galeno y dice que lo que hizo Galeno era un proceso pues místico. Dice, bueno, pues Galeno supone que nuestro cuerpo es así, pero lo que hay que hacer es abrir a los seres humanos y comprobar empíricamente cómo funcionamos para poder generar medicina realmente, ¿no? Las ciencias médicas, etcétera, ¿no? Andrés Vesalio, todo esto es 1500, 1600, y esto continuó y se generó todos los estudios de física que conocemos hasta hoy, de física, química, hasta hoy no, que conocimos hasta el siglo XVIII, con Newton, la física mecánica, ¿no? Toda la física mecánica, velocidad, movimiento, peso de los cuerpos, ¿no? El peso de los cuerpos, Entonces, lo que quiero es que entiendan que el concepto de ciencia hoy está basado en ese momento histórico, en ese método, y en pensar construir un conocimiento exacto, comprobable, sistemático y racional. A ver, ¿tienen dudas hasta ahí? Vamos a volver a repetir algunas cosas. Sí, pero no es, a ver, no, Josefina, no es observación, ese no es el orden, observación, medición, experimentación, comprobación de la hipótesis, no.
el orden del método científico, y lo tienen que distinguir porque es diferente al método, a cómo se pensó la ciencia, o lo que les llamé, que decían ciencia en la antigüedad. El método científico es hipótesis más comprobación empírica igual a conclusión sobre la hipótesis. Si la conclusión es acertada, felicidades. Si no es acertada, la hipótesis vamos a ponerle la variable 1 no, X. Si la más comprobación empírica es igual a conclusión de hipótesis X. Si no da hipótesis X y da Y, y te da Y, tienes que volver a reconstruir la hipótesis y volver a hacer la investigación. Y acuérdense que la hipótesis siempre es un supuesto, de hecho, es algo que uno afirma que va a comprobar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos aquí? ¿Cuándo surge esto? Método científico. Método científico. ¿Cuándo surge este método? Pues justamente con todas las investigaciones que se hicieron entre el siglo XV y XVI, y justamente es el siglo XVI el que se plantea. Es lo que se le llama la tradición copernicana, por Copérnico, o galileana, por Galileo, e incluso cartesiana, pero ya Descartes es después en 1600, por Descartes. Copérnico, Galileo, Descartes. Y todo el tiempo lo que están hablando cuando hablan de método científico es esto, ¿ok? Esto es en este momento. En la antigüedad y en el medioevo europeo, cuando se habla de ciencia, se está hablando de filosofía. Pero aquí ya la ciencia tiene otra forma de construirse. Luego entonces esta ciencia, esto como esta es la forma de construir conocimiento científico con este método, conocimiento científico, y vamos a empezar a construir saberes científicos. Esos saberes científicos se empiezan ahora sí a dividir en física, por ejemplo, en la física, la biología, la química, la matemática. No quiere decir que antes no se investigaba. Vuelvo y repito, en la Grecia antigua, la matemática, toda la matemática hasta que aprendimos en primaria, ¿cómo se llama? La geometría. Toda la geometría pues, se creó en el mundo greco-latino. Pero todo eso para ellos era filosofía, todo el saber, todo era ciencia, todo era filosofía y todo era ciencia a la vez, ¿no? Y la forma de construir el conocimiento en el mundo grecolatino es otra, ¿no? Se los voy a poner aquí al ladito. Les voy a poner, es otra forma, es el modelo aristotélico de construcción, y este es el de la Grecia clásica, es otro modelo. Es observación más inducción más deducción, que no es otra cosa. La observación de qué es, de el mundo, de las cosas, de los particulares. La inducción es el proceso de lo particular a lo general, donde haces clasificación, género, especie, descripción
Bueno, esa es descripción, clasificación, definición. Y en la definición están los primeros principios. Más la deducción que, no es de los, que es de lo general. Acuérdense, siempre es, a ver, la deducción es de lo particular a lo general, recuerden, ¿no? Como método. Y la deducción es de lo general a lo particular y es desde los primeros principios, hacemos razonamientos silogísticos. ¿Vale? Este es el primer modelo, el primero es este, el primer modelo de conocimiento, de cómo llegar a la ciencia es este que acabo de escribir. Y el modelo científico del siglo XVI. Este se mantuvo en el medioevo, el de Aristóteles. Y este es el del siglo XVI, el copernicano, el galileano. Cuando hoy se habla de ciencia, ¿de qué ciencia se está hablando? De esta, de la revolución, ay, disculpe, de la revolución científica. Esta es la revolución científica. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Que mientras el primer modelo aristotélico está hablando de esto, no solo habla de ciencia, para ellos es todo esto, filosofía, epísteme, ciencia, es lo mismo. Se agrupa todo y se lleva a cabo desde este punto de vista. Mientras en la revolución científica ya las disciplinas se empiezan a separar más y se tiene muy claro que el método científico es para llegar a este conocimiento científico, de estos saberes, la física, la biología, la química, la matemática. ¿Está bien? Esto es cada vez más claro. Entonces, esto sería la ciencia y la filosofía se queda como un saber que más vinculado a lo que hemos debatido en esta clase, en las dos primeras clases. ¿Cuántas clases ya llevamos? ¿2? ¿3? Esta es la tercera, ¿sí? A los saberes sobre los valores, la estética, la metafísica, el conocimiento, todo lo que debatimos inicialmente, ¿no? Hay una verdad filosófica, pero sobre estos temas. Y ustedes dirán, ¿y la filosofía tiene método? Pues más bien lo que se plantea es que la filosofía es la búsqueda de universales, como dijo Brenda, de saberes universales, por eso se habla siempre de verdad, de universales que implicarían totalidades, sobre totalidades absolutas sobre los temas estos que he puesto aquí anteriormente. Pero entonces, ¿cómo se busca eso? Pues con la racionalidad, mediante la razón. Ahora, uno diría, pero entonces la filosofía y la ciencia se separan, sí, se separan completamente. Se supone que la ciencia, todo lo que es ciencias, y esto, a ver, esto tiene un segundo momento. En el siglo XIX hay un segundo momento, que es el momento en que realmente, en el siglo XIX es el momento en que además vamos a ponerlo acá, siglo XIX, hay una separación mayor y surgen las ciencias sociales, ¿no? Y ahí surge la sociología, después la antropología, la psicología, incluso no solo las ciencias sociales, pues estas son ciencias sociales, y después las humanidades, ¿no? Bueno, las humanidades siempre estuvieron, pero hay una separación ahí con las humanidades, importante, como dando a entender que realmente cada vez se especializan más los saberes, ¿no? ¿Se entiende?
Digo, porque la psicología está, la pongo aquí, pero es un debate, si es ciencia social, si puede llegarse a método científico, porque la psicología hay muchos modelos de psicología, el psicoanálisis, el conductismo, entonces hay miles de escuelas, entonces tú te coges a la escuela que quieres y obtienes un resultado que va a tener algunas generalizaciones. Por ejemplo, si haces terapia psicoanalítica, se supone que casi todo el mundo reacciona así respecto a la familia. El terapeuta psicoanalítico más o menos tiene unas nociones básicas acerca de lo que se ha planteado de qué es el psicoanálisis y lo que plantea en función de los conflictos personales, ¿no? Y te hace tu terapia psicoanalítica en función de esto, ¿no? Pero todo el mundo no reacciona igual, cada terapia es diferente, cada persona es diferente, cada conflicto es diferente, aunque haya puntos comunes, ¿no? Entonces, la psicología, por ser tan particular, se plantea que está dentro de las humanidades, que no es ciencia social. Para mí puede ser una ciencia social perfectamente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ven, primer modelo aristotélico. En la Grecia clásica estamos hablando, esto lo dijo Aristóteles en los años 300, antes de nuestra era, o antes de Cristo, como les guste más. Y justamente todo este modelo se queda y había una similitud entre filosofía, episteme, ciencia. No es que fuera exactamente lo mismo, pero para ellos todo esto era el saber, ¿no? Todo era el saber de los filosofos, del mundo, de lo que se estaba dando. Y la única diferencia que hay en ese mundo grecolatino es que después vienen los romanos y con los juristas empiezan a crear un saber técnico con el derecho. Es la única gran diferencia. Y esto se mantiene después en el mundo medieval. El mundo medieval, estamos hablando de qué fecha, se las voy a apuntar para que las tengan, del 600 aproximadamente hasta el 1200 después de Cristo o después de nuestra era, como quieran mejor. El mundo medieval lo que genera es un pensamiento basado en este gran modelo científico aristotélico. Todo el pensamiento que generan está basado en ese modelo, no lo rompen para nada, modelo o como le querramos llamar, si le podemos llamar paradigma también. Esto es, podemos llamarle que este es el primer paradigma, el paradigma científico. Todo esto yo lo doy en clases, pero ya más en posgrado, ¿no? Ahora se los quise quitar para no aturdirlos tanto. Y esto se mantiene. Y justo el paradigma de lo que ocurre en el siglo XVI es que hay un nuevo paradigma científico que es la revolución científica. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la esencia de ese paradigma? Pues que el conocimiento se aborda de la revolución científica mediante el método científico, y que los saberes se van cada vez fragmentando más en disciplinas. Incluso hay un parteaguas en el siglo XIX donde surgen las ciencias sociales y los saberes también se vuelven mucho más específicos, y que esto es lo que conocemos como ciencia. Ese conocimiento científico es exacto, sistemático, racional. Esas son las características de ese conocimiento científico. Comprobable, exacto, sistemático, racional, comprobable. Esas son las características del conocimiento científico en la actualidad. Un conocimiento lo más exacto posible, sistemático, racional, comprobable. Y la filosofía no tiene, y este conocimiento explica la realidad. Explica la realidad. ¿Van conmigo? ¿Siguen conmigo? ¿Sí? ¿Están aquí? Maestra. Bueno, explica la realidad, la realidad. Mientras, a ver, ¿se entiende lo del paradigma aristotélico? Ya lo puedo borrar. ¿Sí? Sí. Bueno. El conocimiento científico, como les decía, explica la realidad. Tiene estas características, explica la realidad, es un conocimiento que describe
qué pasa, qué ocurre en la realidad. La realidad. Eso es lo que hace el conocimiento científico mediante este método. Por eso se plantea que es exacto, sistemático, racional, comprobable y falible. Me faltaba una característica, falible. ¿Está bien? Mientras que la filosofía va por otro lugar. Esto los íbamos a leer un poquito más adelante en Filosofía del Derecho. Se los voy a poner de todas maneras para que lo lean. Pero bueno, es que no, tampoco quería abarrotarlos de... Quiero debatir más. La filosofía son saberes sobre valores, estética, metafísica, ¿no? Como habíamos visto, sobre el ser, que es la ontología, o el deber ser, que es la deontología. ¿Qué más dijimos? ¿Qué otras ramas del conocimiento? El conocimiento es todo lo de epistemología, etcétera. Ahí si me queda alguna me dicen. Y busca universales, busca totalidades absolutas sobre estos saberes, mediante la razón, y justamente no es un conocimiento descriptivo ni explicativo, es un conocimiento prescriptivo. A ver, ¿qué cosa es un conocimiento prescriptivo? Es sino que más bien, a ver, ¿quién me dice qué cosa es un conocimiento prescriptivo? A ver si saben. No tiene nada que ver con el derecho eso, ¿eh? A ver. Podría ser, bueno, yo tengo como la idea de que prescriptivo podría ser más como considerarlo como ver las cosas a futuro, como acercarlas más a tu realidad, No, estar preparado para futuro, ¿no? no tiene nada Puede que ser ver. que, No es puede ser que temporal. el conocimiento, Okay. Dime, ah, diga que el Héctor. conocimiento, que el conocimiento pierde su vigencia, que no tiene o sea, que no es No es eterno. eterno, sino que No es ¿no? nada, no tiene nada que ver con la temporalidad, abogados. A ver, Josefina, y después Beatriz. Que prescribe, bueno, yo me basé en que tiene prescripción, que tiene un margen de tiempo, pero dice usted que no es, que está en un intervalo. No, que no tiene que ver con el derecho, les dije. A ver, Beatriz. No, era lo mismo, maestra. No. Yo también lo relacionaba con tiempo. Claro que no, prescriptivo, que prescribe cosas, las prescribe, no es temporalidad el derecho, no tiene que ver con el derecho, que es sobre el deber ser, es sobre valores, no es un conocimiento explicativo de las cosas de la realidad, no es la planta es verde, sino es las plantas deberían ser el ornamento de nuestra vida, ¿no? No es la planta, este árbol es una gramínea, o estos son frutos, y estos son árboles, no sé, plantas anfibias, o estos son cactus, estos son gramíneas, no sé, yo no me sé todas las descripciones de las plantas, ¿no? Tiene tales flores, eso es explicativo, descriptivo, ¿no? Descriptivo. El prescriptivo es que ¿qué implican las plantas para la vida del ser humano? ¿No? ¿Qué relación tenemos con las plantas? Entonces, ahí más bien va a haber una prescripción vinculada a valores, ¿no? Es nuestro ornamento, va a tener que ver con la belleza, pero también se va a sustanciar, ¿no? Las plantas pueden ser el centro de la vida de los seres humanos, en cuanto que si no existen plantas podemos morir, ¿no? Podemos morir. Si no existe la flora, la fauna, toda una serie de valoraciones que empiezan también a anclarse con la realidad. Porque la filosofía, aunque se separa del saber científico, es un saber, una reflexión, una contemplación, ¿no? Sobre determinados valores y hay absolutos, universales, etcétera, pero que se van a anclar con la realidad, por ejemplo, a la hora de pensar un poco la importancia de las cosas también, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes describir en la biología, en la química, en todo el área de la biología que tiene que ver con la botánica, etcétera, todo lo que son las plantas y todos los tipos de plantas que hay, cómo se reproducen, todo eso es descripción, una explicación de cosas. ¿Sí se dan cuenta? Y nosotros, y en la filosofía, valorar
la importancia de las plantas para los seres humanos, para el universo, para el mundo y para la vida. ¿Ven la diferencia? Y es una valoración en la cual vamos a estar prescribiendo algo. La prescripción implica un deber ser, un deber ser. No tiene que ver con la temporalidad, es un deber ser, es una valoración que hacemos que tiene que ver con, sobre todo, con donde entra a jugar un papel muy fuerte la razón del ser humano, ¿no? Las razones del ser humano, la razón, la racionalidad. Nosotros construimos esos universales. El universal es un conocimiento que no existe en la realidad, es una construcción racional de los seres humanos sobre las cosas. Por ejemplo, la justicia. ¿Qué es la justicia, no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué podemos concebir como justicia, ¿no? Dentro del derecho? ¿Qué para nosotros podría ser la justicia o los modelos de justicia? Dar a cada quien lo que merece. Eso es una valoración, es una prescripción. Tú no estás describiendo nada. ¿Te das cuenta, Josefina? No describiste nada, dijiste, prescribiste algo. Dar a cada quien es algo que debe suceder. ¿Sí lo ven? Que puede suceder o no. Pero tiene que ir más a fondo. En la filosofía, claro, tiene que ir más a fondo, pero la filosofía teoriza, lo que hace es esa teorización, esa filosofar sobre qué es la justicia, qué quiere decir el dar a cada quien lo que se merece, qué implica que esos seres humanos, quiénes son los que pueden dar a quién y quiénes son quién da y quién recibe y quién merece y quién no merece, por ejemplo, ¿no? Ahí te pones a profundizar y a dialogar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Quiero que lo entiendan, básicamente. No quiero que ahora filosofemos sobre algo, sobre la justicia, ni mucho menos, sino que quiero que entiendan la diferencia entre los dos saberes. ¿Cuándo surge esto? A partir del siglo XVI. Cuando se habla de ciencia hoy, se está hablando de lo que tienen en su pizarrón a la izquierda. Cuando se habla de filosofía, se está hablando de lo que tienen en su pizarrón a la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en el derecho esto es muy claro. En el derecho una cosa es todo lo que vamos a saber sobre lo que el derecho es. Del derecho vamos a hablar en un segundo tema. Cuando terminemos estos temas de filosofía, vamos a pasar al derecho, no se preocupen. A la filosofía del derecho. No quiero que se me atormenten ahora. Pero quiero que entiendan que sí hay una diferencia de saberes y que regularmente, por ejemplo, hoy por hoy, la filosofía, ahora ustedes dicen, pero entonces la filosofía no tiene nada de práctica. Sí, hay mucha filosofía hoy, mucho debate filosófico hoy que se basa en la realidad, que se basa en lo que pasa en la realidad, en todo lo que hay en la ciencia, en todo lo que ocurre en el mundo, etcétera, etcétera, pero su reflexión sigue siendo una reflexión hasta cierto punto racional. No hace una investigación empírica, ¿no? Sino se teoriza sobre lo que ocurre en la realidad, por ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo hacer ciencias sociales, ciencias políticas, ¿no? Que hacer filosofía. ¿Por qué? Sinceramente porque son dos tipos de saberes diferentes que se fueron separando históricamente. Y la filosofía se debate más en hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué es ese ser humano, por ejemplo? ¿Qué es ese ser humano que tiene derechos? ¿Qué es un derecho, por ejemplo? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un derecho humano? Entonces tú puedes llegar a un concepto, ese concepto completamente abstracto, teórico. Eso no implica que tú tengas el derecho humano realizado. A ver, les voy a poner este ejemplo claro. Todos los seres humanos tenemos derechos humanos. Pues eso es un concepto abstracto por completo, ¿no? Y es un deber ser, ¿ven? Es prescriptivo, es un deber ser. Que todos tenemos derechos humanos no quiere decir que todos tenemos los derechos humanos en la práctica. Ahora vamos a la izquierda del pizarrón, en la realidad. Que todos los seres humanos gozamos de derechos humanos, artículo 1 constitucional incluso, ¿no? Y es un enunciado completamente abstracto, filosófico, de futuro, ¿no? Pero no tiene nada que ver, eso no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay miles de seres humanos que se les violan sus derechos todos los días, ¿no? Y eso es lo que haríamos en las ciencias sociales, ¿no? Una comprobación sociológica, antropológica, diríamos, realmente los derechos humanos son violados constantemente y vas caso tras caso, donde hay
violaciones de derechos humanos, de los pueblos indígenas, de sus recursos, de sus formas de vida, de las personas que no tienen agua, las personas que no pueden alimentarse bien ni cultural ni económicamente, las personas que su agua está contaminada, ¿no? Tenemos miles de casos así, ¿verdad? Pero eso lo hacemos desde el punto de vista sociológico, social, y lo hacemos en una tesis de grado, perfectamente. Analizamos casos, etc. Pero no estamos reflexionando sobre qué es el derecho humano, ¿no? Sino estamos diciendo lo que ocurre en la realidad con los derechos humanos. Mientras en la filosofía vamos a reflexionar más teóricamente, más filosóficamente, qué es un derecho humano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué contenidos debería tener? ¿Qué implica un ser humano? ¿Qué implica que tengamos derechos o no? ¿No? Es una reflexión que a veces también se le llama teoría, pero no me quiero meter en ese ámbito, en teoría del derecho, etcétera. Pero sí, la filosofía y la teoría se unen bastante en cuanto a conceptualizar cosas. Lo que pasa es que los modelos teóricos realmente son más particularizados, ¿no? Mientras que la filosofía trata de buscar más universales. Y, por ejemplo, ¿qué es un derecho humano? Pues el derecho humano no es otra cosa que una prestación de dar y recibir, ¿no? Una prestación de dar y recibir. Pero bueno, no lo estamos conceptualizando ahora. A ver, Héctor de Jesús, adelante. Bueno, nada más lo que me surge de duda es por decir, no hay alguna o hay algo que sea exacto para alguna característica esencial para decir que estoy haciendo filosofía y no nada más pues como juntando pensamientos. O sea, si hay algo que, por decir, que pueda caracterizar al pensamiento filosófico, que en lugar de nada más hilar pensamientos. Estoy de acuerdo contigo, está muy buena la pregunta, Héctor. Pues la búsqueda de universales, es la construcción de universales, más bien, de universales. ¿Qué cosa es un universal? Es un enunciado abstracto, formal, que tiene forma, bien construido, neutral y que no tiene un contenido real. Es decir, cuando Josefina dijo, la justicia es dar a cada quien lo que se merece o lo que le debe ser dado, pues no hemos dicho nada exacto, no le hemos dicho a Héctor, la justicia es que tú tienes que tener trabajo, tienes que tener, ¿entiendes? Dar a cada quien. Para mí, mira, para mí hoy la justicia es la satisfacción plena de los derechos humanos para todos y todas, con un equilibrio tal en función de lo que aportamos a la sociedad o de lo que construimos en la sociedad. ¿A qué me refiero? A que para mí la justicia no es que haya ricos y pobres, ni que haya millonarios, ni que haya desigualdad. Para mí eso no es justicia. Para mí la justicia es que realmente todas las personas tengan satisfechas sus necesidades básicas, por ejemplo. Las más elementales, todas y todos. Trabajes, no trabajes, estudies, no estudies, tengas doctorado, postdoctorado. Entonces, para mí eso se le llama satisfacción básica de los derechos humanos. Para todos y todas, de acuerdo a nuestras características, a nuestras condiciones, a nuestras diferencias. No es lo mismo la salud reproductiva de las mujeres que la salud reproductiva de los hombres. También todo eso, teniendo en cuenta las diferencias, la diversidad. ¿Está bien? Entonces, si eso para mí es justicia, luego entonces después a todo eso hay que darle contenido, Héctor. Entonces yo lo que hago es un enunciado abstracto, formal, neutral, lo que te acabo de decir como concepto de justicia, y entonces le tenemos que empezar a dar contenido. Cuando le empecemos a dar contenido, llega un momento, el contenido, lo que va a pasar, y este es el otro punto al que quiero llegar antes que terminemos, es que lo que va a pasar es que los modelos filosóficos son históricos. Aunque construyan abstractos, hay miles de abstracciones y enunciados construidos. Por ejemplo, vamos a leer, Héctor, de todas maneras, vamos a leer modelos filosóficos para que te vayas dando cuenta de esto que tú quieres, que no es solamente
una cantidad de pensamientos ahí incoherentes, no. Es una reflexión sobre el ser, ¿qué es el ser, no? ¿Qué es el ser? O cómo se conoce, ¿no? ¿Cómo conoce el ser humano, por ejemplo, ¿no? ¿No? O qué es lo bello para el ser humano. Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en elementos vinculados al ser, al derecho, que es el derecho, que es el ser del derecho. ¿Qué es el derecho? Cómo se relaciona el derecho con los seres humanos, con su actividad de vida, por ejemplo. ¿Cuál es la característica esencial del derecho? La coacción, por ejemplo. La coacción como elemento universal del derecho, esencial. Pero no estás reflexionando cualquier tipo de pensamiento, ¿no? Y si estás en filosofía es qué es el ser, qué somos nosotros los seres humanos, cuáles son nuestras características esenciales, cómo, por ejemplo, cómo nos desarrollamos, ¿no? ¿No? ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos? O más bien cómo pensamos, cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que cada modelo filosófico, sea del mundo grecolatino, que hay muchos, sea del mundo medieval europeo, que hay muchos, o sea moderno, renacentista, que es a partir de la revolución científica, donde hay muchos, vamos a encontrar que son modelos históricos y son diferentes y van a tener diferentes posiciones epistémicas, Héctor. ¿Y por qué son diferentes? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, y entonces existe la filosofía existencial, Sartre, siglo XX, ¿no? Que habla y reflexiona todo el tiempo acerca del ser y la existencia del ser humano, ¿no? Ortega y Gasset, ¿no? Que habla de la existencia del ser humano, del ser humano en sus circunstancias, cómo el ser humano, qué es el ser humano, cómo es el ser humano en sus circunstancias, toda una reflexión, libros y libros dedicados a esto. O decir, bueno, pero no, yo quiero hablar de la filosofía marxista. La filosofía existencial es una reflexión racionalista por excelencia, pero la marxista es una reflexión que está ubicada en la materialidad, es otra cosa. ¿Y de qué trata? Pues la filosofía marxista esencialmente le interesa dialogar sobre las relaciones sociales entre los seres humanos, cómo se da la relación social, y que esas relaciones sociales tienen un peso de opresión y explotación entre los seres humanos. Eso es lo que te habla la filosofía marxista, ¿no? Y ella se puede aplicar a muchos aspectos, ¿no? Se puede aplicar a la economía, evidentemente, pero cuando tú hablas, no, yo voy a hablar de filosofía marxista, pues, y de que hay que cambiar esas condiciones de opresión, porque la filosofía marxista va por esos lugares, hay que, basado en las relaciones, no habla de la individualidad, habla de que somos seres sociales, hay relaciones sociales, cómo nos desarrollamos nosotros en esa relación social, donde lo esencial para esa relación social es el trabajo, y como el trabajo es lo esencial dentro de esa relación social, lo que va a pasar al final es que estamos sumergidos en un sistema de explotación. Y cómo entonces nosotros podemos cambiar esas condiciones de explotación y de opresión. Y te van a debatir sobre muchas cosas, depende del autor, por ejemplo, depende. Sí, no sé si me entiende. Y entonces, por ejemplo, en el derecho, una filosofía marxista jurídica, pues le interesa debatir sobre el derecho en este contexto que acabo de decir. ¿Qué papel tiene el derecho en ese contexto de relaciones sociales, explotación? Entonces ustedes dirán, pero eso es ciencia política. No, si lo haces de manera de tratando, teorizando, filosofando, no es ciencia social. Ahora, si escoges México en la actualidad y escoges un fenómeno de explotación, la violación de los derechos laborales en tal fábrica, eso sí son ciencias sociales. ¿Sí se entiende? ¿Van viendo las diferencias o no? Esto lo vamos a seguir trabajando, ¿no? No se angustien. Quizás por ahí les pongo una lecturita para que es que lo vamos a leer, van a leer la lectura del modelo filosófico de un autor y se van a dar cuenta cómo se debate filosóficamente, ¿no? Que es una creación de totalidades, de verdades. Por eso se dice que es la búsqueda de la verdad. Pero es la verdad de su momento histórico, es la verdad de lo que cree esa escuela filosófica. Por eso digo que es histórica, porque es lo que esa escuela o autor o autora creen en ese momento.
Y en estos momentos hay muchos modelos filosóficos, muchos. Y en el derecho hay dos grandes modelos filosóficos, el modelo positivista, vamos a decirlo así, y el modelo, el gran modelo justnaturalista, el gran paradigma justnaturalista, el paradigma positivista y el paradigma crítico. Entonces, y los tres están ubicados en tres lugares diferentes para construir estas verdades. Vamos a decir, la búsqueda de universales, totalidad absoluta o verdades, pero verdades que no podemos olvidar que son históricas, disculpen, que tienen un proceso ubicado en su espacio-tiempo. Es espacio-tiempo, contexto, y que está adecuado a cada escuela, a la forma de construir el pensamiento de cada escuela. ¿Está bien? La verdad de un filósofo marxista en el derecho no es la verdad de un filósofo racionalista existencialista, por ejemplo. ¿Se entiende? Es muy diferente. De hecho, más que racionalistas son los existencialistas usan más la fenomenología como posición epistémica, los marxistas la materialidad y la filosofía que la racionalista lo ubico más la positivista, ¿no? La positivista, pero no lo quiero llamar positivista. La analítica. La analítica que analiza el lenguaje es racionalista, por poner un ejemplo. Son diferentes, eso se llama posiciones epistémicas para abordar el conocimiento. Entonces, cada cual, cada escuela a sus posiciones epistémicas. A ver, todo esto que estoy diciendo, aunque ustedes no lo crean, está en todas las lecturas debajo, para el que quiera profundizar. Yo solamente quiero profundizar en lo que es la filosofía ahora, no en lo que es la ciencia, pero para que entiendan que siempre hay diferentes modelos filosóficos que va a tener que ver con el contexto espacio-tiempo en el cual se produce, que también va a tener que ver con las posiciones epistémicas que cada escuela asume para producir el conocimiento filosófico. Luego, entonces, vamos a tener muchísimos modelos filosóficos y vamos a reflexionar sobre los temas que hemos dicho mediante la razón y que vamos a construir un conocimiento lo más universal posible, prescriptivo en cuanto a deber ser, y que son enunciados abstractos, ¿no? Abstractos. Eso no quiere decir que la filosofía no asuma en un momento determinado una posición crítica que tenga otros contenidos, por eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos, chicas? Muchas dudas hoy. Interesante, maestra. Bueno. Ya vamos a terminar. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Vamos a ir cerrando. Y vamos cerrando la clase. ¿Está bien? Bueno, ya, yo digo que cerremos hoy por hoy. Lean bien el texto de Brian McGee y el de Isaías Berlín, que el lunes lo debatimos, ¿vale? ¿Vale? Bueno. ¿Eso ya está en la plataforma? Sí, eso hace mucho ya. ¿Cuáles son? El cuarto texto del tema de... El cuarto texto. Por favor, pasen lista, por favor, que se me olvidó la clase pasada. Vamos a pasar lista acá en el chat, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas.